Después lo ponemos. Sí. No sé por qué. Creo que sí. Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy la doctora Cecilia Gómez Macedo, coordinadora de la Oficina de Comunicación a Distancia y Telesalud del CEPSI. En este día muy especial estamos dando inicio a una serie de encuentros con diferentes especialistas de nuestro hospital que tienen como idea crear un espacio de intercambio con todos aquellos médicos o miembros del equipo de salud que les toca atender a los pacientes en el interior de la provincia. Hemos evaluado los diferentes motivos de consultas que son más frecuentemente motivo de una consulta de segunda opinión, una solicitud de turno o una derivación, y eso nos ha llevado a proponerle a los especialistas a realizar estos encuentros. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Belén Coronel Arismendi, que es gastroenteróloga del servicio del CEPSI, y bueno, como el día 5 de mayo fue el Día Internacional de la Celiaquía, se buscó este tema con un abordaje o con una mirada de ver qué es lo que hay en celiaquía en cuanto a lo vigente, qué es lo nuevo, y que podamos responder algunas preguntas que a menudo nos hacemos dentro del consultorio de decir cuál es el test serológico más apropiado para solicitar. Tal vez de preguntarnos, ¿hace falta 1, 2, 3 test serológicos? ¿Qué nos aporta la biopsia? La imposibilidad de hacer una biopsia o al no hacerla nos impide llegar a otros diagnósticos
Son interrogantes que en el encuentro tratamos de que la doctora nos responda, nos aproxime y nos acerque al conocimiento. Agradecerle hoy a todos los que están conectados y conectados de Salta, de Santa Cruz, de Breapozo, de La Banda, y bueno, invitarlos a que el próximo martes también va a haber un encuentro similar, pero con el servicio de endocrinología, y así en los sucesivos encuentros, la idea es que esto sea dinámico, ellos pueden hacer su presentación, pero están abiertos a todas las preguntas y los interrogatorios que ustedes también tengan a la hora de atender a estos pacientes. Así que bueno, nada, agradecerle también a la doctora que está predispuesta a compartir con nosotros el conocimiento. Buenos días, soy la doctora Belén Coronel. Bueno, vamos a hablar un poquito de celiaquía, más que nada como para ver qué es lo vigente y qué es lo que ha quedado en desuso en cuanto a la metodología de diagnóstico, apuntar un poquito más a eso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la presentación. Voy bajando. Ahí está. Bueno, el título lo hemos buscado como mitos y verdades en el diagnóstico de la enfermedad celíaca, algo nuevo, plantearnos si hay algo nuevo o no. Bueno, y vamos con esto un poquito. Vamos a hacer una... No, no, a ver, aquí sí, pero allá no. No lo veo que va. Bien. Ahora sí. Bueno, volviendo un poquito a lo que es la historia, digamos, de los test serológicos, vamos a ir teniendo en cuenta que es lo primero que hemos tenido allá por el año 70, teníamos los anticuerpos antigliadina, donde se planteaban como gol estándar la biopsia en 3 fases. En aquel momento era una enfermedad rara, era exclusiva de la infancia, se hablaba de una forma clásica de presentación y sobre todo estaba más distribuida en lo que era Europa. 20 años más tarde se hace una revisión de todo esto. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer otros test serológicos, otros anticuerpos, como los antitransglutaminasa, que empiezan como a reemplazar en cierta medida los antigliadina. Se plantea como que la biopsia seguía siendo el gol estándar, pero en ese momento se deja como en desuso la reintroducción de gluten. Yéndonos un poquito más a la actualidad, en el 2012, el Grupo Europeo de la EFSAN plantea una revisión de todos los criterios de la enfermedad celíaca, donde empiezan a plantear que descartan un gol estándar, se empiezan a hablar de una combinación de factores, de un posible diagnóstico de celiaquía sin biopsia, y en ese contexto resulta ser que deja de ser una enfermedad rara y aumenta la prevalencia de la enfermedad, que se empieza a encontrar la enfermedad a cualquier edad, con un amplio espectro clínico, no como antes que teníamos algo muy clásico, y en cualquier continente. ¿Cómo hago para bajar, chicas? No me baja. ¿Quieres que lo ponga? Ahora sigo ahí. Bueno, entonces vamos un poquito a lo que era la comparación. Lo anterior que hemos hablado eran los últimos criterios del 2012 del grupo de EFSAN, y luego en 2020 hacen una nueva reunión de expertos justamente para revisar estos criterios del 2012 y pasar a los criterios del 2020. En el 2012 empiezan a establecer una definición revisada de la enfermedad. Consideran a la enteropatía como un elemento más del diagnóstico y no como un criterio. Dejamos de tener un gol estándar. Se habla de una combinación de factores y se habla de un posible diagnóstico sin biopsia. En las guías del 2020, dentro de los muchos planteos, yo he seleccionado los planteos de estos que se han planteado en el 2020 para encarar un poquito más a lo que es diagnóstico. Se plantea si hay diferencia en la prevalencia de enfermedad celíaca en niños que presentan
estreñimiento, dolor abdominal, un síndrome de intestino irritable, dispepsia, mala absorción, anemia ferropénica, aftas orales, comparado con la población general. Se plantea también cuál sería el test serológico más apropiado para el diagnóstico, si se debería utilizar más de un test serológico, en ese caso, cuál deberíamos usar, si el diagnóstico de enfermedad celíaca sin biopsia podría realizarse con qué niveles de anticuerpos antitransglutaminasa, si funciona una estrategia de evitar biopsia en los niños asintomáticos, si los anticuerpos antiendomicios son necesarios en todos los casos en los que no se realice biopsia, y la determinación de la genética añade certeza en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. En cuanto a lo que es la definición, que lo habían planteado en los criterios del 2012, que se revele en la definición de enfermedad celíaca, se plantea que es una alteración sistémica de carácter autoinmune desencadenada por el consumo de gluten y prolaminas relacionadas en individuos con predisposición genética, caracterizada por una combinación de manifestaciones gluten dependientes, anticuerpos específicos, genética presente y enteropatía. La clínica siempre va a depender de la ingesta de gluten, ya que es una condición de por vida. Tener en cuenta que el gluten es una glucoproteína que está presente en el trigo, en la cebada, en el centeno. La avena, ¿por qué nos planteamos la avena? Porque si la avena fuera pura, tendríamos que decir que no contendría gluten, pero no tenemos una avena pura en realidad. Y esas variedades híbridas, espelta, escanda, camutri, ticali. Son sustancias de pequeño tamaño, de bajo valor biológico y con una capacidad de elasticidad y de retener aire. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a tener ante la ingesta de gluten en un individuo que tiene factores genéticos predisponentes, que tiene una respuesta innata del epitelio, que también tiene una respuesta adaptativa de la lámina propia y los factores ambientales, una respuesta de anticuerpos, una linfocitosis intraepitelial y una atrofia vellocitaria, y las manifestaciones sistémicas y gastrointestinales. En cuanto al iceberg de la celiaquía, lo que nosotros siempre vemos es la punta del iceberg, o sea, una clínica sintomática con una lesión mucosa evidente. Pero por debajo de todo eso hay muchas otras variantes, donde puede haber una celiaquía potencial, una celiaquía silente, donde vamos a tener una celiaquía asintomática con una mucosa normal y también unos factores genéticos que predispongan al individuo. Haciendo un repaso general, la clínica, el fenotipo clásico, fallo de medro, diarrea crónica, pérdida de peso secundario a la mala absorción, síntomas digestivos, nutricionales y neurológicos que pueden presentarse desde los 9 a los 24 meses de vida. Los grados de intensidades variables de anemia ferropénica, anorexia, pérdida de peso, distensión y dolor abdominal, vómito, flatulencias, diarrea, estancamiento de peso, irritabilidad, fatiga crónica, fallo de medro, estreñimiento e irregularidad del hábito defecatorio. Y las formas silentes con un daño histológico pero sin síntomas. Entonces planteamos cuándo investigar la enfermedad celíaca. Tenemos signos y síntomas sugestivos de enfermedad celíaca, gastrointestinales, extraintestinales y condiciones específicas. Dentro de las condiciones específicas, tener en cuenta los familiares de primer grado, las enfermedades autoinmunes que pueden presentarse en el paciente, una diabetes, una afección tiroidea, una afectación hepática, y algunos síndromes como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el de Williams, y un déficit de inmunoglobulina A sérica. Volviendo un poco a los planteos que habíamos hecho en los últimos días de la EFSAN del 2020, vamos a ir como ahora dilucidando cada pregunta de estas, ¿sí? Entonces, si hay diferencia en la prevalencia de los niños que presentan todos estos síntomas con la población general, ¿qué es lo que ve el grupo de trabajo? Los síntomas clásicos de mala absorción, como el fallo de medro, la pérdida de peso y la diarrea crónica, son mucho más específicos. Los síntomas menos específicos sí van a tener mayor riesgo de enfermedad celíaca. Y hay otros síntomas donde no se ha encontrado evidencia. Entonces, ¿cuál es la recomendación a esto? Investigar enfermedad celíaca en niños y en adolescentes con síntomas y signos específicos. Pasando un poquito una revisión de las serologías. De lo que es anticuerpos específicos para celiaquía tenemos antigliadina, antiendomicio, antitransglutaminasa, antigliadina de amidada.
De todas estas serologías que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, se ha ido buscando cuáles tienen mayor sensibilidad, mayor especificidad y mayor orientación diagnóstica en todo esto, de las cuales actualmente las que mayor sensibilidad, especificidad y orientación diagnóstica tienen son los anticuerpos antitransglutaminasa y el anticuerpo antiendomicio. Siempre hablando de lo que sea IgA en un paciente con una IgA sérica de valor normal, donde no haya un déficit. En cuanto a los antigliadina fueron la primera herramienta serológica y la única que hubo por mucho tiempo. O sea, hasta el año 90, hasta 1990 aproximadamente, que se hace la revisión, eran como los anticuerpos del gol estándar para la celiaquía. La presencia hoy se sabe que se correlaciona con la ingesta de gluten y con otras enfermedades que son gluten dependientes, como una ataxia idiopática, neuropatías periféricas o una hipersensibilidad al trigo. Podemos encontrarlos en individuos sanos y en otras formas de enteropatía que no responden a una enfermedad celíaca. La gliadina va a producir también cambios en la permeabilidad de la mucosa que inducen a la lesión de la mucosa. Son poco específicos para enfermedad celíaca actualmente y tienen un valor predictivo positivo no mayor al 30%. Luego fueron reemplazados por el gliadina de amidada, que tienen una mayor especificidad y que en cierto contexto de ciertos pacientes van a mejorar la sensibilidad, como en pacientes que tienen un MARS tipo 1 o tipo 2 en una biopsia, donde no vamos a tener una evidencia de una atrofia vellositaria, o en pacientes donde hay un déficit de inmunoglobulina A. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la interpretación de las serologías? El tipo de anticuerpos que estamos pidiendo, si son anticuerpos IgA o si son anticuerpos IgG, los niveles de IgA sérica total del paciente, la edad del paciente, si hay fármacos inmunosupresores como tratamiento de alguna otra enfermedad, la cantidad de gluten que ingiere el paciente en su dieta habitual, la variabilidad interlaboratorios. ¿Podemos tener falsos positivos de antitransglutaminasa? Sí. ¿Cuándo? Con pacientes con síndrome de Down, con patologías autoinmunes, con patologías hepáticas o cardíacas, con una psoriasis, con infecciones por virus de la hepatitis B o por giardia, o también en una alergia a la proteína de leche de vaca. Y aquí vamos a tener un antiendomicio negativo. Por eso nos está dando falso positivo la antitransglutaminasa. La determinación de los anticuerpos no van a predecir el daño intestinal ni la actividad de la enfermedad, no se correlaciona con la clínica ni con los hallazgos histológicos. Son el reflejo de una respuesta inmune desregulada. Yendo un poquito a los test serológicos, planteando cuál sería el test serológico más apropiado para el diagnóstico. Actualmente los antitransglutaminasa IgA son los que puntúan mejor los ensayos clínicos. Es el test más apropiado en el diagnóstico tanto en niños como en adolescentes con sospecha de enfermedad celíaca. Por lo tanto, la recomendación es que en pacientes con IgA normal para la edad, los antitransglutaminasa IgA se deberían usar como un test inicial para el diagnóstico, independientemente de la edad. En el caso de tener que usar un test serológico o algún test serológico extra, ¿cuál debería ser? Entonces, añadimos otras serologías. Claramente va a mejorar la sensibilidad en los pacientes con una IgA total normal. En el caso de añadir una antigliadina de amidada que sea positivo, puede ser un positivo aislado como un fenómeno transitorio, se ha encontrado que hay menor especificidad, sobre todo en pacientes menores a 4 años. Entonces la recomendación es que si tenemos una IgA total más una antitransglutaminasa como test inicial del screening, en los pacientes con IgA baja, sí tendríamos que realizar una inmunoglobulina G, tanto de antitransglutaminasa, ahí sí podríamos pedir como un segundo escalón un anticuerpo antiendomicio o un gliadina de amidada, siempre IgG. No se recomienda realizar el antigliadina o el anticuerpo antiendomicio o el antigliadina de amidada para screening. En cuanto al diagnóstico sin biopsia, se plantea allá por el 2012 en un grupo seleccionado de pacientes que
Se podría evitar la biopsia en un paciente que tenga una clínica sugestiva, particularmente la mala absorción, o sea que estaríamos hablando de los síntomas clásicos, con unos niveles de antitransglutaminasa por más de 10 en su valor normal, con un anticuerpo antinomicio positivo, con una genética positiva, y dice que solo en pacientes y padres que entienden el diagnóstico sin biopsia y que seguirán una dieta sin gluten a pesar de ello, teniendo luego una respuesta clínica y serológica a la dieta sin gluten. Esto queda como ahí medio entre comillas, porque al final siempre terminamos en la biopsia. De alguna u otra manera se termina en la biopsia. Particularmente yo tengo 2 pacientes que no están biopsiados, que tienen todo esto que lo vemos plasmado en la diapositiva y que ha sido una familia que ha acompañado mucho en entender, vamos a evitar la biopsia y vamos a ver cómo responde el paciente. Y la verdad que sí, sí, después se ha hecho también incluso una reintroducción de gluten para ver si volvían los síntomas aparecen, los anticuerpos se elevan, entonces ahí son 2 pacientes puntuales que los tengo así, nada más, pero el resto todos terminan con biopsia. Entonces, ¿qué es lo que plantean con el tema de no hacer la biopsia y ver en qué niveles de antitransglutaminasa estamos? En este momento plantean que cuando el nivel de antitransglutaminasa es más elevado, puede haber un mayor grado de atrofia vellositaria. A veces sí, a veces no, viéndolo en la práctica. Con una antitransglutaminasa mayor a 10 por su valor normal, dice que predice la enteropatía y que se debería utilizar como criterio diagnóstico sin necesidad de biopsia. Pero al final no están así, volvemos a lo mismo, ¿sí? Las recomendaciones que para el diagnóstico de enfermedad celíaca sin biopsia los valores deberían ser antitransglutaminasa mayor a 10 por su valor normal, obligatorios. Pero aquí por ahí también tenemos errores en la técnica, a veces hay intervariabilidad en los laboratorios, entonces por eso siempre todo esto queda como muy entre comillas, ¿sí? Y los pacientes que tengan un déficit de IgA con serologías IgG positivos son pacientes que tienen que ser biopsiados, por más que todo lo demás nos dé positivo. Los anticuerpos antinomicios son necesarios en todos los casos en los que no se realice biopsia. Ellos lo plantean como que si tenemos un anticuerpo antiendomicio positivo, como segunda muestra, para tratar de evitar un error técnico, descartar un aumento transitorio y confirmar la autoinmunidad, que sería como algo sine qua non de tener un anticuerpo antiendomicio positivo para evitar una biopsia, pero ya lo que hemos dicho antes. Entonces, vamos un poquito a la genética como otra herramienta más en el diagnóstico. Tenemos 2 genes que codifican para la enfermedad celíaca, que son el DQ2 y el DQ8. ¿Qué pasa con estos genes? Están presentes en el 30% de la población sana. Menos del 2% de los portadores del DQ2 y del DQ8 desarrollan la enfermedad. Sí son responsables del 40% de la heredabilidad de la enfermedad celíaca. ¿Pero qué quiere decir esto? Tener la genética para enfermedad celíaca no significa que vayan a ser celíacos. Ahí es todo un mundo de la genética importante. Se considera riesgo muy alto y riesgo alto en ciertos grupos de genes, porque no es o el DQ2 o el DQ8. Son alelos del DQ2, son alelos del DQ8. Hay varias asociaciones, 2.5, 2.2, DQ8, y si son cis, si son trans, si son homocigotos, si son heterocigotos. El mundo de la genética para celiaquía es muy amplio. Todavía no está terminado, o sea, no se ha terminado de llegar a una conclusión de decir, bueno, esto es para genética. El gen está, de ahí a que se desarrolle la enfermedad es otra cosa. A veces es un poco difícil en algunas familias que te plantean pedir la genética para evitar una biopsia. Hacemos la genética, pero siempre uno les explica, la genética no es determinante. Con la genética no vamos a decir si es celíaco o no es celíaco. O sea, si no hay DQ2 y DQ8, no es celíaco y no va a ser celíaco nunca, porque no hay una genética que predisponga. Pero si están, tampoco quiere decir que el paciente sea celíaco. El paciente tiene potencialidad para desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Y capaz que en algún momento de su vida nunca la hace. ¿Sí? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Porque a veces creen que con la genética está todo solucionado y en realidad no es así, ¿sí?
Entonces, ¿la determinación genética va a añadir certeza al diagnóstico? No, no añade certeza al diagnóstico. Sí es útil para descartar, de decir, no, este paciente no va a ser celíaco, porque no tiene ningún gen, ¿sí? Entonces, los principales cambios que ha habido entre 2012 y 2020 es, en el 2012 se planteaba el diagnóstico sin biopsia en los casos que tengan un DQ2 y un DQ8 positivos. ¿Qué pasa en el 2020? Se sabe que no es necesario para el diagnóstico. El screening en el 2012 de los grupos de riesgo estaba disponible. El screening en los grupos de riesgo, ¿cuáles eran? IgA total, antitransglutaminasa IgA. El diagnóstico sin biopsia en pacientes asintomáticos que cumplan el resto de los criterios queda como ahí en revisión. No se lo termina de aceptar. En el 2012 se hablaba de que los gliadina de amidala y IgA o IgG se los podía utilizar como un test adicional en los niños que eran negativos para otros anticuerpos, especialmente en los menores de 2 años. Y en el 2020 se plantea como screening inicial, y volvemos a repetir lo mismo, IgA sérica total más una antitransglutaminasa. Los antiendomicios, los antigliadina y los gliadina de amidada nos recomiendan como screening, y sí pedir IgG cuando hay un déficit de IgA. Aquí les dejo un cuadrito de lo que más o menos es el algoritmo para derivación del especialista. Si tenemos una serología positiva por cualquier motivo, si hay una sospecha clínica de un paciente con síntomas, si hay un paciente asintomático que tiene un grupo de riesgo para desarrollar celiaquía, pedimos la IgA total y pedimos el antitransglutaminasa IgA. Una vez que tenemos esto, vemos qué valores tenemos. Si hay un antitransglutaminasa negativo, se revisa la IgA total, ¿sí? Si hay un antitransglutaminasa positivo, derivamos al especialista. Cuando hay una IgA total baja, consultamos con gastroenterología. Si hay una IgA total normal, ¿qué tenemos que valorar ahí? Los grupos de riesgo de falsos negativos. Si hay una buena ingesta de gluten en la alimentación, si hay uso de medicación inmunosupresora o si hay manifestaciones extraintestinales que no responden a los parámetros de la clínica clásica. Y de ahí vamos a valorar ausencia de riesgo o riesgo posible. Ausencia de riesgo, celiaquía descartada. Paso a la otra diapo, porque ahí sigue el algoritmo. Entonces, revisamos los resultados de las serologías. Discutimos las posibilidades con la familia. Si tenemos una antitransglutaminasa positiva, ¿qué vamos a ver? Pedir, según los valores, un segundo test con un anticuerpo antiendomicio. Si es positivo, nos da una mayor sospecha de enfermedad celíaca, y aquí es donde nosotros ya tenemos que plantear en qué momento hacemos la biopsia, con qué tipo de paciente hacemos la biopsia. La mayoría son candidatos a hacer biopsia. ¿Por qué? Porque también la biopsia, ¿en qué nos va a ayudar a nosotros? En saber en dónde estamos parados en el inicio del diagnóstico de una enfermedad celíaca. ¿Qué tanto daño de ese intestino tenemos? ¿Con qué tipo de intestino estamos partiendo? ¿Sí? Porque a veces son chicos que pueden tener anticuerpos negativos de todo tipo que se le busque, y cuando hacemos la biopsia nos encontramos con un intestino que está dañado. Independiente del estado nutricional. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay chicos que por más que tengan un buen peso, a lo mejor son celíacos. No es clásicamente el chico que está en bajo peso, desnutrido. No, hay muchos celíacos que tienen un peso acorde a su edad y que vienen creciendo bien, pero la celiaquía está. Y a lo mejor quizá no estamos viendo síntomas extraintestinales que a lo mejor son muy sutiles. Una dermatitis, un aumento de transaminasas por ahí que uno no le encuentra causa, o que aumentan y después se normalizan y así. ¿Sí? ¿Se debe a la alimentación que lleva, no? ¿Eh? ¿Se debe a la alimentación? Y yo creo que en parte sí, pero también, bueno, sabemos que quiere tenemos que... mejorar la alimentación Sí, o sobre... sí. Tenemos que tener un paciente que tenga con qué ser celíaco, ¿sí? Claro. Más sumado toda la mala alimentación que hoy por hoy encontramos, ¿sí?
Entonces, criterios de derivación a la atención especializada sería pacientes con anticuerpos antitransglutaminasa positivos, independientemente de los síntomas, lo que me decía la doctora, un déficit de inmunoglobulina A sérica, una sospecha de celiaquía, pero con anticuerpos negativos, con una IgA total normal, pero que el niño hay algo que no está cesando en su clínica o en su sintomatología. Niños con enfermedad celíaca conocida, pero mal controlada. En el seguimiento, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una primera fase después del diagnóstico donde se hace un control muy cercano. Una vez que uno implementa la dieta sin gluten, no lo van a hacer bien de un día para el otro, porque no solamente es la dieta, también son otros factores. El niño va a la escuela, en la escuela trabaja con crayones, con lápices de colores, también tienen gluten, pueden tener gluten. Las nenas que son más coquetas, las pinturitas de uñas, las pinturitas del rostro pueden contener gluten, hasta la pasta dental contiene. Entonces siempre tenemos que explicarle a la familia que no es solamente la alimentación, es la alimentación, son los productos de higiene y de limpieza corporal, son los productos que usan en la escuela, sobre todo por ahí también en la escuela que los hacen trabajar con harina, por ejemplo. Hay chicos que tienen mucha sensibilidad incluso con el tacto y se brotan enteros. Entonces, todas esas cosas tener en cuenta. Los primeros controles dentro del primer año de vida, hacer un control cada 3 o cada 6 meses vigilando los síntomas, viendo cómo van recuperando la velocidad de crecimiento, que tampoco es inmediato y que tengan una buena adherencia a la dieta sin gluten, ¿sí? Una vez que tenemos la estabilidad clínica, se empieza a hacer un control anual, comprobando también que desaparezcan los síntomas, que vayan creciendo acordes, controlar la normalidad de los laboratorios, ver si hay carencias nutricionales, siempre insistir en la dieta y posiblemente se puedan también pescar otras enfermedades autoinmunes en los controles que vamos llevando. ¿Por qué? Porque justamente como es de carácter autoinmune, también hay que buscar otras. Muchas veces se asocian con una diabetes, se asocian con una alteración tiroidea. Entonces eso también hay que tenerlo muy de cerca. ¿Qué pedimos siempre? Un hemograma, el hierro, la ferritina, la glucemia, una bioquímica básica, un perfil hepático, pedir los antitransglutaminasa, que eso es lo que nos va a ir también ayudando a ver que el paciente va respondiendo hasta la negativización, y el perfil de tiroides, eso siempre lo tenemos que pedir. TSH, T4 libre. Bueno, como comentarios, no retirar gluten es el diagnóstico definitivo, porque después tenemos un gran problema cuando tenemos que biopsiarlos. Si el chico ha estado restringido de gluten, cuánto tiempo ha estado sin gluten, cuánto tiempo volver a introducirlo. Entonces, IgA total y antitransglutaminasa como screening, antiendomicio como segunda muestra. Genética no es necesario para el diagnóstico. La podemos pedir en algunos casos dudosos para tener un panorama un poquito más amplio y decir, bueno, puedes desarrollar una celiaquía o descartarla definitivamente. La biopsia podría no ser necesaria, pero nos quedamos ahí con esta frase. Y el único tratamiento en la enfermedad celíaca es la dieta sin gluten. No hay otro tratamiento. Algo que yo siempre digo a los padres, es una de las pocas enfermedades tan simples de tratar, donde no tienen que tener una medicación de por vida. Es un cambio de alimentación. Y a veces nos hacemos todo un mundo con el tema económico de la dieta sin gluten. ¿Pero por qué? Porque vivimos en un mundo consumidor de harinas. Si nosotros nos planteamos una dieta sin gluten, que tenemos que sacar el gluten, tranquilamente el niño puede comer frutas, verduras y carnes de todo tipo y legumbres de todo tipo, incluso cereales. Pero un arroz no contiene gluten, no hay ningún problema. El grave problema viene aquí con la harina, la galletita, el pan, la barrita de cereal, esto, lo otro. Ese es el grave problema. Entonces, siempre, ay, doctora, pero no nos alcanza, pero esto, pero lo otro. O sea, incluso si nos planteamos que el chico tiene que retirar las harinas que contengan, o sea, primero que los vamos a hacer comer sano, saludable, y van a estar bien nutridos. ¿Por qué? Porque la harina no es lo que nos nutre. Eso. La harina nos engorda, pero son calorías vacías. Entonces hay veces que
hablar de la alimentación con los padres es muy importante y tratar de llevar el mensaje de qué es lo que lo nutre el niño. No nos hagamos un mundo tan problemático, porque ¿y ahora qué le doy? Dale fruta, dale verdura, dale carne, dale legumbres. Que es la industria de la harina, muchas veces lo que hace es que uno no pueda reemplazar esa galletita, eso, entonces Porque también necesitamos es adictiva. Porque también es adictiva. Entonces, sí, es todo un tema. Aprender a comer. Sí, es ¿Sí? lo que el común denominador, o sea, de donde estés, están todos comiendo eso. Sí, por En el supuesto, aula, donde sea. todos han llegado lo de la galletita. Y sí, es que uno hoy mismo se encuentra en el menú del jardín, en el menú de la escuela, bueno, pero también es una cuestión de reeducarnos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Este sería lo que del power en algún lado, porque Sí. Sí, después se Sí, puede las dos compartir son las dos, se puede compartir el power. el power para... Yo como para, digamos, Sí. cierre, porque por ahí en base a la experiencia de todo lo que nosotros vemos del interior, que nos Exacto. deriva, la Sí. pregunta puntual, Belén, es, Sí, ante una sospecha por clínica sí, de enfermedad celíaca, nosotros recibimos mucha interconsulta al gastroenterólogo con anticuerpos Sí. antiendomicio y antigliadina positivos. sí, Entonces, es importante remarcar esto, que eso ya no forma parte del diagnóstico. El diagnóstico sería el dosaje de la inmunoglobulina A y los anticuerpos exacto. antitransglutaminados. Antitransglutaminasa IgA. Teniendo una IgA sérica total normal, el antitransglutaminasa IgA. Serían como los dos ahí para empezar. Entonces, por ahí por lo que tendríamos que derivar al especialista. Sí. El anticuerpo antiendomicio es una forma diferente de dosar el antitransglutaminasa. El antitransglutaminasa en realidad se lo hace por el método de ELISA y el antiendomicio es el mismo hecho por inmunofluorescencia. Generalmente uno lo suele pedir como par. Los laboratorios no te hacen un antiendomicio si el antitransglutaminasa da negativo. Cuando hay una antitransglutaminasa que da positivo, te hacen el antiendomicio, como para que ya te quede como corroborado que también es positivo. Perfecto. ¿Sí? Es lo que suelen hacer los laboratorios. Por una cuestión de costos también. Es bastante costoso hacer el antiendomicio, se lo hace en esófago de mono o en cordón umbilical humano. No, sí. Y tiene una técnica mucho más difícil de hacer. ¿Mm? Perfecto. Sí, Ok. eso es lo que sería. No sé No si, sé si si hay, podemos ver hay el chat. preguntas en el chat. No, pero puede reactivar los micrófonos. Ah, ujú. Bueno, los que nos están escuchando, si quieren hacer alguna pregunta, No sé dónde podemos ver nosotros el chat. ahí. No, creo que ahí. de compartir si no lo anuncian. Bueno, Ahí también. Perdón, pasando otra pregunta. sí, sí, No sé si es percepción mía, pero noto que hay un aumento en el diagnóstico de celiaquía. sí. Quiero saber si esto tiene que ver con algo de la epigenética o es porque se investiga más. O sea, ¿es real este aumento? Yo creo que ahora se le está buscando más. A veces pasaban años y años con síntomas sutiles y capaz que no se le buscaba más. ¿Mm? Porque incluso hay mucha gente que hoy de adulta te dice, ay, me he hecho diagnóstico de celiaquía hace poco y toda mi vida he tenido esto. Y en toda su vida no se la habían buscado y en adulto terminan Y los encontrándola. desencadenantes, ¿a qué se deberían cuando vos dices que uno puede tener, no tener los síntomas y tener la parte genética y que no la tenga nunca? ¿Cuáles se están investigando? ¿Cuáles son los desencadenantes que producen que eso se manifieste? Está muy claro, incluso todo lo que es la etiopatogenia de la enfermedad todavía se lo sigue estudiando y revisando. Vos, o sea, puedes tener un epitelio que tenga mayor o menor reacción ante la gliadina. Y la gliadina es la que te lleva a que ese epitelio tenga más sensibilidad a empezar a hacer el deterioro, a reaccionar con la gliadina. Porque no se enferma el que quiere, sino El que puede, exactamente. No va a ser el que quiera, sino el que tenga con qué hacer
¿Mm? Aquí. Ah, Hola, muy buenos días, no sé si me pueden escuchar. Sí, escucho. Se escucha bajito, si podés aumentar el volumen. A ver si logro aumentar el volumen. A ver ahí. Ahí sí. Hola, hola. hola, se te escucha Ahí. bajito. Bueno, es lo máximo que pude aumentar el volumen. ¿Ahí mejora? Bueno, Dale, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, interesantísima, muy linda la charla. Yo quería hacer una consulta. Yo estoy hablando desde Ushuaia. Eh, Trabajo en el Hospital Regional Ushuaia y soy la referente del programa de detección y control en la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros tenemos aplicado un algoritmo para el diagnóstico muy parecido al que presentaron en la diapo. Y la verdad que analizamos paciente por paciente a la hora de realizar los análisis en función de la disponibilidad de insumos que tenemos y la complejidad de la metodología. Y nos está yendo bastante bien aplicando este criterio. Lo que es muy difícil es poder establecer alguna forma de gestionar lo que tiene que ver con el registro de pacientes, ¿sí? Poder llevar adelante un registro único de pacientes a nivel provincial, básicamente porque no se completa en la provincia toda la etapa del diagnóstico. Y aparte, obviamente, hay muchos laboratorios que realizan el diagnóstico, no todos notifican de manera nominal el evento en un caso positivo sospechoso y no se completa el diagnóstico confirmatorio por biopsia. Entonces es muy difícil llevar un registro, además que hay un montón de organismos que relevan datos, tanto para la tarjeta alimentar como el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hay muchos organismos del Estado que tienen información y esa información no se cruza. Inclusive las obras sociales que hacen los aportes de lo que el gobierno establece como pago a aquellas personas que tienen el diagnóstico confirmado, no comparten tampoco esa información. No sé la experiencia en otras provincias respecto a un registro único, cómo lo manejan, si es que lo pueden manejar o cómo han logrado acercarse a esa situación. No, nosotros particularmente no tenemos un registro único. Sería hermoso tenerlo, la verdad, porque así también uno podría tener un seguimiento mucho más exhaustivo de los pacientes celíacos. Sí está pasando, que no sé si sigue en vigencia o no, lo que era ANSES, hasta hace un tiempo exigían biopsia para hacer todos los trámites para la ayuda de ANSES. Hace poquito, ahora 2 semanas atrás, una mamá me ha comentado que no han recibido la ayuda porque ANSES considera, ellos lo que piden es como un grado de discapacidad. ¿Y qué pasa? Que la celiaquía no figura en un nomenclador de discapacidad, porque discapacidad no produce, pero sí es una enfermedad de por vida que no se cura, que se trata y que el tratamiento, como habíamos hablado, es la dieta sin gluten y que hay muchas personas que por supuesto que necesitan una ayuda económica para mantenerla y para poder sostener esa alimentación. Eh, Eso es lo último que he sabido, la verdad que no me acercaba antes a preguntar si está sucediendo de esa manera o no. Sí, hace un tiempo, como te digo, a ellos les pedían lo que era laboratorios y lo que era biopsia para decir, bueno, si hay una celiaquía confirmada por biopsia y daban la ayuda. Las obras sociales
todas tienen su diferente librito en lo que piden, en lo que exigen para el plan de celíacos. Hay algunas que sé que lo que hacen es darles una caja con 2 o 3 kilos de harina y no más que eso por mes. Y que también les suelen pedir lo que es laboratorio y biopsia que adjunten a un informe médico y que eso vayan presentando. Pero lo que es registro único a nivel provincial no contamos, no lo tenemos. Bueno, nosotros seguimos intentando trabajar en este sentido, básicamente porque es importante. Hay muchas organizaciones civiles que trabajan en el marco de la enfermedad celíaca, y eso también a veces hace muy difícil la unificación de criterios. La verdad que a mí particularmente, al equipo de trabajo que tenemos, nos cuesta mucho llevar adelante la tarea porque está atravesada por un montón de circunstancias, legislaciones provinciales, municipales o municipalidades que no adhieren a las leyes provinciales por distintas razones. Entonces a veces se complica la tarea. Si bien el programa no brinda asistencia económica ni nada por el estilo, solamente garantiza la gratuidad de las detecciones de laboratorio, básicamente. Bueno, actualmente el programa nacional todavía tampoco está conformado del todo y todavía no hay reuniones a nivel nacional para establecer los lineamientos para el 2024. Así que como que venimos atrasados en ese sentido. Pero bueno, no pierdo las esperanzas. Es una provincia chica y en algún momento seguramente se alinearán los astros para que algo bueno suceda. Te agradezco muchísimo la info compartida. Ojalá así sea y que todos podamos lograrlo, ¿no? La verdad que sería algo muy lindo que se pueda lograr en todas las provincias lo que vos nos estás comentando, ¿sí? Muchas gracias por tu participación y por compartirnos la información. ¿Sale? Ah, sí, sí. Sí, va a quedar disponible el Power. Le vamos a pasar ahí en el chat el mail de la Oficina de Comunicación a Distancia para que lo soliciten y se les reenviemos Por correo. el Power. Creo que es importante este desafío ahí, la que hablaba, no sé si todos han podido escuchar, es de Ushuaia, es la referente provincial del programa. Sí. Bueno, las dificultades que ellos tienen para el registro de los pacientes, para el seguimiento. Bueno, creo que queda para Santiago del Estero el desafío, en particular También. para el sepsis, llevar un registro De los pacientes. unificado de todos los Sería- pacientes. ¿Doc, quería hacer su aporte? No. No, que sí los tengo registrados los pacientes, pero hay un referente provincial que debería tener todos los pacientes registrados a nivel provincial. Hay un referente. Sí, no, en la provincia tiene su referente provincial. Sí. Yo me refería por ahí a unificado, digamos, de todo a nivel Todo. provincial y a nivel nacional. Es fundamental esto, que no es una enfermedad discapacitante. No. Porque es ponerle un mote, un título a un niño y tener discapacidad. Claro. Que no se discapacita y eso que el Estado no ayude porque no tenga discapacidad, eso no. también es muy importante. Entonces, Sí. no hay ayuda porque no somos discapacitados. Entonces Claro. eso, ¿cuál es el grado de discapacidad que tiene ninguno? Si no come gluten y si hace la dieta y si crece normal, que es un chico sano que va a vivir una vida feliz y contenta, toda. Entonces eso también es un desafío para adelante, Sí. para las próximas generaciones, de poder hablar de esto. Porque no discapacita también merece ayuda. O merece... Y sí. Porque te dan la carnet de discapacitado también te limita para todos los Para aspectos todo de el la resto, vida. te deja sí, creo que eso se está viendo cada vez más, se está buscando cada vez más, se está sabiendo cada vez más. Esto, si no se cambia eso, tenemos hacia adelante un número más grande de discapacitados. Ujú. Así es. Decir que no.
Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. La idea es, bueno, acá hay un mensajecito del SIC de San Carlos Lavanda. Felicitaciones, excelente exposición. Muchas gracias. Bueno, Gracias le a todos agradecemos por a su todos tiempo. por el tiempo, por participar y bueno, los invitamos que el próximo martes de endocrinología y bueno, van a ir sabiendo las otras fechas de las otras Sí. especialidades. Y bueno, que nos animemos a participar, a preguntar, a sacarnos las dudas, porque esto es para ustedes. Digamos. Así que, A los que Sí. llegamos al consultorio de depilación. no, la idea es que también los conozcan a los especialistas, que puedan interactuar y que nos saquemos las dudas para que, bueno, Sí. le facilitemos en definitiva al paciente, que es el eje donde nosotros nos tenemos que centrar, esto de ir y venir tal vez con un anticuerpo de gliadina y endometrio positivo al gastroenterólogo, bueno, y que va a tener que pedir el Y que a saque veces de sí, a GI. veces implantan la idea, vengo porque me han dicho que salía con el del laboratorio. Y bueno, y después hay que empezar todo de cero. ¿Mm? Así que bueno, Importante. muchas gracias por participar. Agradecerle a la doctora Olmos y a la doctora Ana María Soria, a quienes son dos referentes en el sepsis que hoy nos acompañan, además de los residentes. Así que yo ya con eso estoy feliz. Sí, ¿no? Bueno, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Yo no puedo hacer Ceci. Pedía una